Buenas para todos, todas. La clase que hoy nos ocupa es realizar un recuento de todo lo que se ha avanzado en la normativa electoral que quedó definida a partir de la Constitución de 1992, la Constitución vigente. Lo que hoy nos proponemos entonces realizar es un recuento nuevamente histórico sobre lo mucho que ha cambiado esa normativa electoral que está dada por la ley 635, la ley que reglamenta la justicia electoral, que ya ha sido explicada, la que tiene que ver con los órganos que la componen, con sus funciones y con las normas procesales para litigar en el fuero electoral. Y el Código Electoral que establece las principales disposiciones sobre cómo votar, eh, en qué condiciones se ejerce la participación, qué atribuciones tiene la autoridad electoral para organizar los comicios, la convocatoria, la propaganda electoral, propaganda política, todo lo que está definido en el Código Electoral. Entonces, cada uno de los progresos en esas dos leyes es lo que vamos a definir a partir de ahora. Vamos entonces, si tenemos que hacer este recuento de manera cronológica, tenemos que comenzar por la ley 635, que como ustedes ya lo ven, es del año 95. Es a 3 años de vigencia de la Constitución que establecía el contencioso jurisdiccional en el Paraguay, es decir, un solo órgano que se encargue de eh, entender todo lo vinculado a la justicia y también a la organización de los comicios. Era necesario a partir de ahí una ley orgánica que defina qué atribuciones iba a tener este órgano dado en llamar a partir de ahí Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces, en ese momento, recapitulando un poco, 1992, teníamos ciertamente un código electoral, el que es el Código Electoral de 1990, que hacía falta ciertamente ajustarlo a las nuevas previsiones de la ley, de la Constitución Nacional, en el entendido de ocuparse de nuevos órganos que se mencionan, los órganos como los juzgados electorales, como el Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero más urgente que eso era una ley que defina las atribuciones de lo que se daban a llamar a partir de la Constitución del 92 en justicia electoral. Y fue ahí que se estableció la ley 635, que como ya explicamos en clases pasadas, es la que se ocupó de eso, la que estableció las funciones, la estructura y todo lo que tiene que ver con la parte procesal. Bueno, entonces, primeramente, las modificaciones que sufrió esta ley. Y como vamos a ver enseguida, frente al Código Electoral, que es uno de los cuerpos normativos que más modificaciones sufrió, la ley 635 apenas, hasta el momento, tiene 3 modificaciones, que son las que están mencionadas en la diapositiva que ustedes pueden ver, y vamos a dar cuenta de cada una de ellas. La primera, que es la ley 704, fue rápidamente introducida, ni bien estaba vigente la ley 635, ese mismo año se percataron los legisladores de una impracticidad en estas disposiciones que están ahí mencionadas, que son la distribución de las competencias territoriales de los juzgados y de las fiscalías. Entonces, a ese efecto de sancionar una distribución territorial mucho más práctica, es que se introdujo a través de esta ley 744 algunas alteraciones a los artículos 17 y 21 de la ley 635. Y ahí me permití transcribir lo que dice cada uno de los artículos y podrán ver ustedes en verde qué es lo que se introdujo y también qué es lo que se eliminó de la redacción de la norma, de suerte a que quede de manera mejor delimitado lo que establece. Bueno, en el artículo 17, vamos a leer brevemente, dice creación de juzgados y requisitos para ser juez. Esa es la cápita de la norma. Después dice, habrá un juzgado electoral como mínimo en la ciudad de Asunción
y en cada capital departamental. Antes de esta modificación decía, habrá un juzgado electoral en cada capital departamental. A través de esta modificación que estamos comentando, se introdujo en la ciudad de Asunción, porque ustedes lo saben ya, la ciudad de Asunción es, y se iba a constituir luego, con el código electoral que se sancionó con posterioridad a esta ley, se iba a constituir luego en una jurisdicción electoral independiente de las demás. O sea, eso lo establece bien el código electoral. Asunción constituye una circunscripción electoral autónoma. Y es por eso que se estableció acá, se le agregó, eso que está ahí en verde, que se está mirando, que se está viendo, es el agregado que se hace a la norma a través de esta ley. Entonces dice, con la vigencia de esta normativa, con la vigencia de la ley 744, con la modificación que hace la ley 744, entonces pasa a decir, habrá un juzgado electoral como mínimo en la ciudad de Asunción y en cada capital departamental. Salvo, dice después la norma, salvo los correspondientes al departamento Alto Paraguay y Concepción, que se unifican en la ciudad de Concepción. Ahí es donde tiene que haber un juzgado electoral con competencia concurrente para ambos departamentos. Y en la capital de los departamentos de Boquerón y Villa Ayes, se le agregó acá, en vez de Presidente Ayes, que es la otra modificación de la norma, que se concentran en la ciudad de Benjamín Acebal, que es también otro agregado que se hizo. Es decir, también se alteró esto y se hizo residir en lugar de Villa Ayes en la ciudad de Benjamín Acebal, la sede del juzgado electoral de Concepción y Boquerón. Sí. Bueno, después eso es, el resto de la norma sigue igual. En materia de competencia territorial del fiscal electoral también se agregó la frase en la ciudad de Asunción y también que en la ciudad de Benjamín Acebal residiría la sede de los juzgados, de los fiscales electorales de Boquerón. Bien, esa entonces fue la primera modificación, ya ni bien sancionada que estaba la ley 635, ya fue necesario introducir este cambio. Bueno, el segundo cambio que tuvo la ley 635 desde su redacción original fue la que dio lugar en 1998 con la ley 1281. ¿Qué hizo esta modificación? Alterar el nombre de lo que se daban llamar originalmente la dirección del registro electoral, y a partir de ahí pasó a denominarse Consejo de la Dirección del Registro Electoral. ¿Qué es lo que se hizo con esta norma? Constituir a la cabeza a la cabeza de lo que se denomina a secas registro electoral, la parte administrativa de la justicia electoral, pasó a tener como autoridad un colegiado integrado por representantes de aquellos partidos que tengan bancas en ambas cámaras del Congreso. O sea, el manejo del registro electoral ya no estaba más a cargo de un director y un vicedirector, como dice la redacción original de la ley 635, sino a cargo de un consejo, que se llamó el Consejo de la Dirección del Registro Electoral, donde siempre las cabezas operativas iban a continuar siendo, y de hecho lo continúa siendo de esa manera, el director y el vicedirector, pero tienen un órgano consultivo que se llama, con esta modificación, el Consejo de la Dirección del Registro Electoral, que está compuesto, ya lo hemos señalado, por representantes de partidos con representación en ambas cámaras del Congreso, y que para tomar decisiones de interés del manejo del registro tiene que haber unanimidad, que es algo que verdaderamente resulta llamativo, qué sé yo, la unanimidad, pues algo muy difícil. Hoy día se exige unanimidad para tomar una decisión, por ejemplo, en los cardenales para elegir papa, y también en el Mercosur actualmente, pero sabemos siempre que la unanimidad es en la práctica muy difícil de conseguir. Por eso la mayoría es el criterio que se ha impuesto desde la Edad Media, el criterio mayoritario, o sea que vos
ganes por un voto, tu posición es la que triunfa. Tu posición y tus candidatos son los que triunfan. Eso ya hemos hablado cuando explicábamos la parte histórica. Sin embargo, este Consejo de la Dirección, por alguna razón, se establece que se requiere para tomar una decisión la unanimidad de sus miembros. Que en realidad para la agilidad que se espera de un organismo como este genera o podría generar retrasos. Bueno, esta modificación más que nada posiblemente fue para morigerar un poquitito el carácter bipartidario que siempre se percibe en el sistema político paraguayo, porque es sabido que tenemos ciertamente pluralidad con terceros, cuartos, quintos partidos que inclusive han ganado banca en el Congreso, pero lo cierto es que siempre hay una férrea permanencia de los dos grandes partidos centenarios del Paraguay, que son el Colorado y el Liberal, y que siempre para un criterio de administración conjunta, la decisión política siempre es que de algunos de estos dos partidos sean el director y el vicedirector. Si el director es Colorado, el vicedirector tiene que ser liberal o viceversa. Bueno, y a ese propósito, posiblemente mi conjetura es que se modificó esta ley de suerte a introducir un poco más de manejo pluripartidario en la composición del registro, que como ustedes saben es un elemento importante para sostener de que hay o asegurar elecciones limpias y transparentes. Bueno, la tercera modificación que tuvo la ley 635 fue hace 2 años, 2021, al efecto de introducir como atribución de la justicia electoral la facultad de percibir las multas por faltas electorales, que son las conductas consideradas como tales en el Código Electoral. Esto se introdujo como una función como una atribución del TSJE, porque ustedes no tienen que perder de vista que cualquier facultad de un órgano público tiene que estar expresamente establecida en la ley para que él se pueda dar cumplimiento. Y lo cierto es que hasta 2021 se hablaba de que hay unas multas, de que se establecerán multas por la comisión de ciertas conductas consideradas como infracción al régimen disciplinario. Por ejemplo, dejar de votar es una multa, o que un comerciante venda bebidas alcohólicas en el día de las elecciones también es una multa. Bueno, y todo eso ciertamente se castiga, se tiene que castigar, pero lo cierto es que no existe un procedimiento o todavía no está bien diseñado cuál es el procedimiento, y sobre todo no estaba previsto hasta esta ley la facultad del Estado de cobrar esas multas, que era una gran valla para tornar operativo un poco el castigo a cualquiera de estas conductas que estamos mencionando como título de ejemplo. Entonces, esta ley 6858 introdujo como facultad del TSJE la de percibir las multas, que a mi juicio no me parece muy apropiado, porque sabemos que quien juzga y entiende las faltas son los jueces electorales. Esto se ha visto en la parte del Código Electoral, perdón, de la Ley 635, se ha visto como atribuciones de los jueces la de entender en las faltas, y deberían, a mi juicio, deberían ser ellos los encargados de perseguir, porque son ellos los que están determinando la culpabilidad o no de la persona sindicada como infractor de una conducta considerada falta electoral. Como sea, esta es la modificación, la última modificación hasta el momento que se introdujo la ley 635, percibir las multas por falta electoral. Bien, y hasta ahí la ley 635, que como ya señalamos, establece una modificación a la ley 635. Vamos con las modificaciones del Código Electoral. Ahí vemos que tuvo en el 96, 2001, 2002, 2003, 2005, por citar algunas de las primeras. La primera gran modificación fue la ley 859, que autoriza el empleo de cédulas vencidas. Fue ni bien, al igual que con la ley 735, ni bien estuvo sancionado el Código Electoral vigente, ya se creyó conveniente para facilitar la mayor participación de la gente, muchas de ellas que ni siquiera tenían cédula,
autorizar que la gente vote con cédula vencida, que es una facilidad que hasta ahora se viene cumpliendo. O sea, el acto más importante de la democracia, que es el voto, se hace con cédula vencida. Bueno, en el 2021 tuvimos dos modificaciones más. Se incorporaron las urnas electrónicas. Algunos de ustedes recordarán, fue la primera iniciativa de introducir tecnología en el acto de votar y bueno, se alquilaron unas urnas, lo que se denominan urnas electrónicas, que eran máquinas bastante diferentes a las que hoy se utilizaron en estos últimos comicios, porque no no daban una constancia del voto al ciudadano, como hacen las máquinas de votación que se utilizaron en las elecciones de 2021 y de 2023. Y consecuentemente tampoco facilita el escrutinio público y fiscalizado como requiere la Constitución. Que fueron justamente los motivos por los cuales estas urnas electrónicas fueron dejadas de lado. 1825 nos incorpora las urnas electrónicas. La ley 1830 fija periodo de mandato de autoridades partidarias, introduce periodos electorales nacional y electoral y las vacancias definitivas de presidente, vicepresidente, gobernador de institución. Bueno, esta ley 1830 modifica el artículo 153 y 154 del Código Electoral, donde se establece las condiciones bajo las cuales deberían convocarse a elecciones. Hoy día, por virtud de esta ley que estamos estudiando, la ley 1830, se distingue ya un periodo nacional, un periodo de elecciones nacional de un periodo de elecciones electoral, perdón, municipal. El nacional es convocado para fijar autoridades nacionales y departamentales. Estamos hablando del presidente de la República y vicepresidente, por supuesto, gobernadores y miembros de juntas departamentales. El periodo electoral municipal, en cambio, para la convocatoria de elecciones comunales, es decir, de intendente y miembro de juntas municipales. Bueno, eso se introdujo, eso no tenía, esa distinción no tenía la ley original del Código Electoral y bueno, fue introducido por esta ley. Fija periodo de mandatos de autoridades partidarias, estableciendo que las autoridades partidarias deben cumplir un mandato que va de 2 años y medio hasta 5 años. Pero lo cierto es que tiene que establecerse una periodicidad, porque si no hay periodicidad en el mandato, bueno, eso significa la posibilidad de que autoridades al interior de un partido político se perpetúen. Y eso no es para nada republicano ni democrático. Bueno, las modificaciones del año 2022, ley 1890, que introdujo más modificaciones a ese artículo 154, estableciendo como prerrogativa de la justicia electoral, el Tribunal Superior de Justicia Electoral en este caso, de fijar las elecciones de los partidos políticos. Porque ustedes ya lo saben cuando vimos el Código Electoral, un partido político tiene que tener también elecciones periódicas. Es una conquista que nosotros logramos en el año 1989, estableciendo, en el año 1990, con el Código Electoral de ese año, de que las autoridades del partido también sean elegidas por el voto igual, libre y secreto de sus afiliados, lo que significa instaurar la democracia interna en los partidos políticos. Y hasta antes de antes del año 2002, que es el que estamos hablando, antes de esta ley 1890, cada partido político fijaba el día de sus elecciones. Y eso significaba un gran desconcierto para la justicia electoral, porque era ella la que tenía que establecer un cronograma y quien tenía que hacer coincidir ese cronograma con las fechas de las elecciones de los partidos políticos, con el cronograma de cada partido político, y eso no era una tarea fácil. Así que se llegó a un acuerdo de que la ley conceda esta atribución al Tribunal Superior de Justicia Electoral. O sea, fijar Partido Colorado, fecha tanto de elecciones internas, Partido Liberal, tanto Partido Nacional, otro día y así. Calendarizar en días diferentes.
Y eso de alguna manera trajo una mayor racionalidad en el calendario que establecía la justicia electoral. O sea, la posibilidad de que los trabajos de cara a llegar al día D se realicen de mejor manera por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral si se le da la potestad de elegir los días para los políticos. También estableció que mínima de 8 meses al día los comicios. Estableció ese espacio de tiempo mínimo para convocar a elecciones. En este mismo año, también se sancionó la ley 1975 que modificó el periodo de elecciones de inscripción al RCP, dejándolo del 1 de marzo hasta el 30 de diciembre, que es como hasta ahora viene siendo, perdón, del 1 de marzo al 30 de octubre de cada año. Antes era en un periodo diferente, y bueno, esto fue modificado varias veces hasta que definitivamente quedó en ese espacio, 1 de marzo al 30 de octubre. Modificación de 2003, la ley 2096 modifica el artículo 131, estableciendo algunas correcciones mínimas a lo que tienen que tener las boletas de votación. Finalmente, la modificación del año 2005, también se introdujo una norma que habla, voy a esconder esto, bueno, este no puedo mover, ahí está. Vamos. Ahí está la ley 2000, de modificación 2005, ley 2783, modifica el artículo 130 para tener plazo de inscripción del 1 de marzo al 31 de diciembre de cada año, que es el que definitivamente el que quedó fijado como periodo de inscripciones hasta la fecha, modificación del 2005. Se dan cuenta que durante este tiempo, desde el año mismo de la sanción del Código Electoral vigente hasta el 2005, venían haciéndose ciertos ajustes a la normativa de acuerdo a las contingencias que se van en cada elección, de suerte a poder cumplir de mejor manera los trabajos que correspondían a la justicia electoral. Todo esto que están viendo acá, modificaciones del año 96, 2001, 2002, 2003, son modificaciones no muy importantes, salvo la fijación a lo mejor de la justicia electoral, la posibilidad de que la justicia electoral fije las elecciones internas de los partidos políticos, pero más que nada eran cuestiones que se relacionaban con los plazos. Ustedes pueden ver ahí, 2 veces se cambió el periodo de inscripciones. Coño, es Jaco Bigote, imagina. Bueno, más modificaciones, el año 2007, ley número 3212, la famosa ley que incorpora las concertaciones, que son mecanismos alternativos de participación ciudadana, diferentes a las alianzas que están previstas en el Código Electoral, como ha sido visto. Que la diferencia básicamente es que permite que movimientos y partidos políticos se coaliguen para participar en las elecciones. Hasta antes del año 2007, la única estrategia que disponían ciertos partidos minoritarios, de introducir, de participar en un comicio era a través de la alianza, que era propio de partidos reconocidos. Con esta introducción, con esta modificación, se permitía ya a los movimientos políticos que también se sumen a unos esquemas de participación que permitan sumar fuerzas para competir juntos, tanto partidos como movimientos. De hecho, esa fue la figura de la que se valió la concertación Frente Guazú y que llevó a la presidencia a Fernando Lugo. Bueno, ese año también se sanciona la ley 3966, modifica los artículos 246 al 248 para introducir la figura de los parlamentarios del Mercosur.
recordarán ustedes, hoy día extinta figura, los parlamentarios Mercosur, que eran nuestros representantes ante el Parlamento del Mercosur, que tenían que elegirse también por el voto libre, secreto y popular libre, secreto e igual de los ciudadanos. Y bueno, eso se establecía a partir de esta ley 3966. El año 2009, una modificación que reside en la modificación al artículo cuarto, a los efectos de establecer la posibilidad de que se realicen las inscripciones al registro civil permanente en las instituciones educativas. Ocurre que durante este tiempo estábamos en una campaña intensa por que la gente se inscriba, porque hasta ese año y hasta el año 2012 la inscripción era no automática, es decir, una persona tenía, si quería figurar en el registro cívico permanente, tenía que irse ante la oficina distrital e inscribirse, mencionando que en la jurisdicción de esa oficina distrital él reside, demostrando esa circunstancia y pidiendo que solo ingrese al registro cívico permanente. O sea, era una inscripción que dependía del ciudadano que quería figurar. Y bueno, a los efectos de que se vayan incorporando sobre todo a los jóvenes, las autoridades de la justicia electoral, en virtud de esta ley del 2009, podían ir a los colegios y a los niños, a los jóvenes que vayan cumpliendo ya 18 años, les inscribían. Año 2011, tenemos la siguiente modificación. La ley 4260 introduce las prohibiciones el día de las elecciones en el cuarto de votación, en el sentido de prohibir que se ingrese con teléfonos celulares o cualquier otro mecanismo que pueda reproducir imágenes, a los efectos de desalentar un poco una perniciosa práctica que se venía cometiendo en varias elecciones de vender el voto, y a los efectos de vender el voto, la posibilidad de que la persona que pagaba por votar en un sentido tenga la prueba de que votó en un sentido a través de una fotografía. Entonces, con esta modificación se estableció la prohibición de ingresar al cuarto oscuro con teléfonos celulares, cámaras fotográficas, filmadoras o cualquier aparato que reproduzca imágenes. Así que, bueno, se introdujo esta ley introdujo esto, pero quedó como una prohibición porque no se estableció tampoco ninguna sanción para quien incumpliera esta norma, y ustedes saben muy bien que una prohibición que no tiene sanción es una prohibición lírica. Bueno, hasta ahora está vigente esta disposición y son pocos los miembros de mesa que la hacen cumplir. Bueno, ese año, 2011, también recordarán varios de ustedes, se llevó a cabo el primer referéndum de la era democrática. 11 de octubre de 9 de octubre de 2011, el referéndum que modificó la Constitución Nacional. Acá, ciertamente no es una modificación al Código Electoral, que es lo que estamos explicando, pero dada su trascendencia, porque es una alteración del sistema electoral mismo, lo mencionamos acá. Lo que se cambió en realidad, reitero, no fue el texto del Código Electoral, sino el texto de la Constitución Nacional, en el sentido de considerar como electores también a los paraguayos y paraguayas que residen fuera del país. Fue una conquista muy importante. Se eliminó una cuestión que en realidad en la práctica constituía una fuente de discriminación. O sea, no permitirle votar a la gente que en muchos casos obligadamente se tuvo que ir del país, pero que sí siempre quiere seguir sujeta al devenir de la política nacional y también a participar y expresar su opinión, su parecer en cualquier cuestión de interés para el buen manejo de la República del Paraguay. Entonces,
a semejanza de muchos otros países, también en el Paraguay se admitió el voto desde el exterior que se hizo a través de este referéndum. El referéndum, ustedes ya lo saben, es un mecanismo de democracia semidirecta, se llama, es decir, la decisión del cambio de una ley, o en este caso de la Constitución, no tomaron los congresistas, no lo tomaron los diputados y los senadores, sino lo tomó la propia ciudadanía. O sea, se le preguntó a la propia ciudadanía, ¿desea que se cambie el texto del artículo 120 de la Constitución Nacional? Ahí están, como ven en la papeleta, sí, no. Y la gente se decantó por el sí. Es decir, que se cambie el nuevo texto en el sentido de incluir como electores a los paraguayos residentes en el exterior. Y a partir de ahí, la primera elección donde votaron ciudadanos fuera del país fue las generales de 2013. En el año 2012 tuvimos 4 importantes modificaciones ya mucho más relacionadas con la estructura misma del sistema electoral y están resumidas en este cuadro, como vemos. La primera, a lo mejor no tan importante, pero sí operativa desde lo que tiene que ver con el voto del extranjero, sí importante para que sea concreto, para que sea realizable ese derecho o para facilitar ese derecho, autorizarle a que los paraguayos que residen fuera del país puedan votar también con su pasaporte. Que es una cuestión que tiene que ver con, ya lo dijimos, facilitar a que los residentes fuera del país puedan sufragar. La segunda modificación de este año, la ley 4559, que es la inscripción automática al RCP, que vaya que sí constituyó un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, directamente el ciudadano que cumple 18 años y figura inscrito en el registro civil, ya pasa automáticamente al registro cívico permanente, que fue una iniciativa muy importante para facilitar que la gente no tenga más que ir a inscribirse de manera física a la oficina distrital, como explicamos recién, sino que directamente ya pasaba a figurar. O sea, el joven o la joven que cumple después de 2012, que cumple 18 años, directamente ya salta al RCP. O sea, se tiene una base de datos que van siguiendo los funcionarios de la codirección del registro electoral, que están en el departamento de identificaciones, y van directamente, todos aquellos que van cumpliendo 18 años, van pasándoles manualmente al RCP. También este año fue escenario del primer desbloqueo de lista de candidatos, que fue la ley 4584, que fue el primer intento de desbloquear las listas. Ustedes saben que desde este tiempo era siempre un cuestionamiento de la oposición, sobre todo de los partidos no colorados, de que las listas cerradas y bloqueadas, que como ya hemos visto en la parte histórica, funcionan en nuestro país desde la época de Eligio Ayala, generaban una representación deficiente, porque el ciudadano verdaderamente no elegía. El ciudadano lo único que tenía que hacer es votar por una lista, y en esa lista podrá haber gente que le guste y gente que no le guste. Frente a esta situación, o tiene dos opciones, o que vote por esa lista o que deje de votar por esa lista. No había términos, no había tertium genius, como se dice, no había término medio. Y esto era muy injusto cuando en una lista vos tenías gente que por quien sí quieres votar y gente por quien no querés votar, entonces no tenía una solución que posibilite que estén todos aquellos que el elector desea que estén. Cosa que sí permite el desbloqueo de las listas y más aún las listas abiertas. Pero con esta primera iniciativa del año 2012, lo que se logró es optar por un desbloqueo de las listas, es decir, que el ciudadano pueda alterar el orden de esa lista. En el sentido de fijar quién puede ir número 1 y consecuentemente dejarle a este
candidato que a lo mejor figura en los últimos lugares de la lista, aquel que está en la lista de senadores, candidato número 43, número 44, y que consecuentemente tiene pocas chances de ser electo, si se le ubica en el primer lugar, sí tenía más chances de ser electo. Entonces, eso significa la alteración del orden de las listas que supone el desbloqueo. Eso se logró entonces, después de mucho batallar, sobre todo en iniciativa del partido Patria Querida. Eso se consiguió en este año a través de la ley 4584, que luego fue derogada porque tenía deficiencias estructurales, estaba mal diseñada, estaba mal concebida. Por su redacción se podía interpretar que había que aplicarse 2 veces el método DONT, lo cual es una incongruencia para el sistema. Y finalmente, esta ley, por importante, por relevante que parezca, nunca se aplicó. Nunca se aplicó porque tenía deficiencias a la hora de llevarla a la práctica. También en este año se sancionó la primera ley de financiamiento político, que es la ley 4743, que fue la primera de las 3 leyes de financiamiento que rigen hasta ahora nuestro sistema electoral y que organizan la manera en que las fuerzas políticas que participan en las elecciones tienen que documentar los gastos y las contribuciones que reciben, y también se establecen las condiciones bajo las cuales el Estado subvenciona, repone los gastos de campaña y también los gastos de sostenimiento de los partidos políticos. Son cuestiones muy importantes, sobre todo para tratar de conocer el origen del dinero que se destina a campañas políticas, y bueno, eso se hace a través de 3 leyes. La primera de ellas fue la ley 4743. Vamos entonces a ir explicando brevemente cada una de estas modificaciones de la ley, de las modificaciones del año 2012. Acá está la 4559, que hoy día ya está derogada, pero en este momento significaba un gran cambio al modelo, al sistema electoral paraguayo, por lo que señalamos la posibilidad de que el ciudadano directamente salte sin requerimiento de ir a inscribirse al registro civil permanente por el solo hecho de cumplir 18 años de edad. Esta facilidad también permitía que una persona que cuando nació y fue inscrito, cuando era menor o recién nacido, fue ingresado al registro civil de las personas, tenía un domicilio, y para la edad, para el tiempo en que cumple 18 años, puede ya haber cambiado como 20 veces de domicilio. Puede haberse mudado a varios lugares y bueno, consecuentemente el domicilio que se declaró en el registro civil puede ya no coincidir con el que, con el que tiene actualmente al momento en que tiene 18 años. Y ustedes saben muy bien que a la hora de ingresar al registro civil permanente, un dato muy importante es el domicilio. De manera que pueden dar situaciones en que esa persona que no tiene un domicilio conocido figure en el registro cívico y no se le puede asignar un local de votación por esta razón. De manera que esa situación ya era perfectamente identificada por esta ley, y estableció ahí en el artículo 3º lo que dice: aquellas personas que cumpliendo la edad requerida no hayan declarado algún domicilio en el departamento de investigaciones, ingresarán de manera condicional, o sea, figurarán en el registro civil permanente, pero no en el padrón. ¿Por qué? Porque no tiene domicilio. Para poder ingresar al padrón y que se le pueda asignar un local donde pueda ir a votar, era necesario la actualización del domicilio. Bien, y a esta gente que se encontraba en esa situación, era obligatorio que se difunda la lista a través de la página web de la Justicia Electoral, que era la herramienta que ya era posible de implementarse para facilitar un poco el conocimiento de su situación a todos los ciudadanos. Ahí vemos una ficha de la época donde explicaba las bondades de la inscripción automática, que era la conquista que se tuvo por este año. Ley 4559 entonces. Actualiza tus datos. Ahí en este caso
como vemos ahí en el afiche, lo que se incentivaba a los jóvenes que ya estaban en el RCP era que comparezcan igual a las oficinas distritales solamente al solo efecto de actualizar el domicilio, certificar o que sigue viviendo en el mismo lugar que vivía desde que era menor o cuál es el domicilio vigente. Acá vemos el primer desbloqueo, que ya dijimos, adelantamos ya, tuvo dificultades porque proponía un doble empleo de la fórmula DOM, que tornaba impracticable el desbloqueo por el propósito de la norma, que era la posibilidad de que se vote a los candidatos que más tengan preferencia a la ciudadanía, en el sentido que más le den la ubicación en el lugar número 1. Que tiene que hacerse, por supuesto, de acuerdo a un criterio mayoritario y no proporcional, como es propio del método DOM. Fue suspendida sine die esta modificación del 2012, tanto para las elecciones de 2015, hasta que finalmente por una ley fue derogada. La ley de 2014, entonces nunca se llegó a aplicar este desbloqueo por deficiencias estructurales. Pero bueno, bien vale su mención como un primer intento de desbloquear las listas, algo que se conseguiría recién en el año 2019, como todos ustedes saben, porque es una cuestión reciente. Ahí está la ley de financiamiento que hablamos, algunas de las más importantes modificaciones que introdujo esta ley. La ley define qué actividad financiera, algo que no tenía antes el Código Electoral, toda acción relacionada con recepción de fondos activos de cualquier naturaleza. También es importante esta ley porque le asigna un destino a los aportes estatales. Decía que los aportes estatales, que son las contribuciones directas que el Estado da a los partidos políticos para su sostenimiento, no para financiar campañas electorales, para sostenerse, para pagar el alquiler del local, el personal administrativo y todos los gastos corrientes que tenga el partido, para eso está el aporte estatal. Lo cierto es que la ley no decía en qué se tenía que gastar el aporte y esta ley vino a colmar esa insuficiencia. Ahí está mencionado para qué sirve el aporte: formación de ciudadanos en general, capacitación de simpatizantes afiliados, investigación de la realidad nacional, funcionamiento del partido para solventar sus necesidades operativas y administrativas. Es decir, la ley ya te dice en qué tenés que gastar el dinero público que recibís en carácter de aporte. Y consecuentemente, si uno no gasta, si el partido no gasta su dinero recibido en concepto de aporte en lo que está mencionado en esta ley, está malversando fondos públicos. Bueno, amplía también el monto mínimo de aportes individuales, agrega un tipo penal administrador de campaña, o sea, el administrador que falsee datos en la campaña es pasible de sufrir la pena que establece el artículo 250 del Código Penal, que es la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Ocurre pues que el Código Electoral, que es lo que estamos hablando de las modificaciones que se introducen al Código Electoral, fue sancionado en el año 96, ya lo explicamos en la clase correspondiente de ayer, y el Código Penal vigente sancionó un año después. Consecuentemente, ese Código Electoral, que está hasta ahora vigente, nuestro Código Electoral vigente, hace alusión al modelo que prevía el Código Electoral, perdón, el Código Penal ya derogado, el Código Electoral de Teodosio González, donde habla de un delito que se llama peculado, que era antes de la sanción de la ley penal vigente, era ciertamente una conducta considerada delito, pero que después desapareció con el Código Penal del 97. Entonces, el administrador que falseaba datos en una campaña electoral no tenía un tipo penal que se le pueda imputar. O sea, no había una conducta considerada delictiva y consecuentemente podía impunemente cometer esta conducta, o sea, falsear datos de campañas. Hasta que sobrevino esta ley que estableció que el administrador que falsee datos de campaña es pasible de sufrir la pena del delito considerado como producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Y ahí se cerró el círculo y nuevamente ya se creaba una situación que desaliente la posibilidad de cometer esta conducta tan reprochable. Bueno, finalmente vamos con la modificación de 2014, la simultaneidad de las internas partidarias. Recuerden que hablamos que en el año 96 se estableció de que como atribución del TSJE de fijar en su convocatoria las elecciones de los partidos políticos, es decir, calendarizar. Este partido en fecha tanto, este partido en fecha tanto, este partido. Igual eso era poco práctico. Y sobre todo, el principal problema era que facilitaba que el elector que figura como afiliado de varios partidos políticos, que es una conducta bastante recurrente en el Paraguay. O sea, la persona que es colorado, liberal, encuentrista, patriaqueridista, comunista, eso es una cuestión, una conducta muy, se llama múltiple afiliación, es una conducta muy común en el Paraguay. Y la posibilidad de que se voten en días distintos también significaba una facilidad para que la persona en esta condición vote en cualquiera de las internas, sin problema. Entonces, era necesario para desalentar esa práctica que afianzaba la posibilidad de que la gente siempre quiera continuar en esa situación, es decir, siendo afiliado de varios partidos políticos, cuando lo que en realidad corresponde es que sea afiliado de un partido político. No puede un ciudadano profesar dos ideologías diferentes. El ciudadano tiene que estar comprometido con una de ellas y consecuentemente tiene que estar afiliado a una sola fuerza política. Entonces, a efecto de desalentar esta corruptela, porque eso de la múltiple afiliación no tiene una sanción ciertamente, pero es una conducta poco ética. Y para desalentar es que se tomó la iniciativa a través de esta ley 5.286 del año 2014 de atribuir siempre a la justicia electoral la de fijar la fecha de las elecciones en una misma jornada electoral. Es decir, un mismo día todos los partidos políticos tendrían que hacer sus elecciones internas. Esto es del pasado reciente. Recuerdo yo que se generó mucho temor en la ciudadanía porque esto iba a posibilitar beligerancia entre los afiliados de distintos partidos políticos cuando se crucen en el mismo día, cada uno yendo a su local de votación para votar en su partido, la posibilidad de encuentros, de peleas, de rencillas, pero lo cierto es que nada de eso pasó. Y hoy día se viene con total normalidad practicando elecciones internas en un mismo día. Esto considero yo otra muy importante modificación que se insertó a la normativa electoral en el año 2014. Bueno, vamos con las modificaciones del 2016 y 2018. Dos leyes para cada año. Bueno, en el caso del 2018 tenemos dos leyes importantes. En el año 2016 mencionamos a la ley 5.583 que autoriza la implementación de medios tecnológicos para que los paraguayos se inscriban en el registro cívico permanente. Es decir, se habilitaba la posibilidad de que el elector, el ciudadano paraguayo que reside fuera del país pueda gestionar a distancia su ingreso al registro cívico permanente, para lo cual la justicia electoral habilitaba un departamento con funcionarios que iban a entrevistar a través de Zoom o a través de las plataformas digitales a distancia, iban a entrevistar brevemente al ciudadano que deseaba ingresar como elector al registro cívico permanente y votar en las elecciones nacionales. Año 2018, dos leyes muy importantes de mencionar. La primera, la ley 6.019, que es prohibición de voto en elecciones de países, de ciudades fronterizas, que también quiso colmar una dificultad cuando hasta antes de esa ley se venía permitiendo que las personas que, por ejemplo, viven en países fronterizos, por ejemplo, en San Alberto, los brasileros, una gran cantidad de brasileros vienen a votar en San Alberto
y que también figuran inscritos en Foz de Iguazú. Lo mismo en Alberdi o en Formosa, mejor, que el paso es más fácil ahí con la frontera argentina. La gente que está en Encarnación y enfrente le tenemos a la ciudad Formosa, hay una importante cantidad de argentinos que vienen a votar acá y viceversa paraguayos que van a votar allá. Entonces, esta ley 6019 pretendió prohibir esa práctica. O sea, la persona que figure inscripto, aunque tenga radicación acá en Paraguay, pero que figure inscripto como votante también en Argentina, ya no puede votar en las elecciones municipales de acá. Bueno, la ley 6167 es la segunda ley de financiamiento político que continuó estableciendo más exigencias al régimen de control del dinero que ingresa a la política. Acá algunos detalles sobre esta ley: amplía la obligación de llevar registro de ingresos percibidos y gastos de campaña a los movimientos internos partidarios, de suerte a evitar que dinero de dudoso origen, porque eso fue la preocupación siempre en este aspecto de controlar, de regular las campañas, el uso del dinero en la política, que ingrese dinero de dudoso origen, dinero fruto del narcotráfico, de la trata de blancas, de la venta ilegal de armas, de todas esas conductas. Puede ingresar, puede lavarse en la política cuando con ese dinero se pretenden financiar campañas electorales. Por eso es muy importante controlar de dónde viene esta plata, fresca que ingresa a la política para financiar las campañas, porque ustedes ya lo saben, eso tiene como consecuencia la perversión de la acción política, el distorsionamiento de la representación ciudadana, porque ¿qué es lo que hace? Que la persona beneficiada con el financiamiento de su campaña política le deba lealtad no ya a la ciudadanía, que es para lo que está el representante, sino a sus financistas. Entonces, la muy importante necesidad de ir cerrando los controles y también que alcance el control de dónde recibe su dinero los movimientos internos de los partidos políticos. ¿Qué más establecía esta ley? Obligación de realizar declaración jurada, donde se tenía que consignar activos y recursos al inicio de la campaña para presentarlo a la Subsecretaría de Estado de Tributación. El incumplimiento de esto era sancionado con una multa de 300 jornales mínimos. Después también agrega como actividad de control que deberían controlar deberían trazar el origen del dinero que ingresa a la política. Involucró también a la Secretaría de Estado de Tributación y a la CEPRELAT. O sea, un control conjunto de esos órganos con los controles que pueda ejercer la justicia electoral para determinar muy bien de dónde viene ese dinero. Año 2019, la ley 6318, la famosa ley 6318 que estableció el desbloqueo de listas. ¿Recuerdan ustedes que recién hablamos de un primer intento que después fue derogado por impracticable? Esta ley ya pretendió corregir las insuficiencias del anterior cuerpo normativo, y con eso sí ya se volvió practicable el desbloqueo de listas. Es decir, fue concebido en los términos que aquí vemos: el elector debe seleccionar primero la organización política de su preferencia, y una vez que selecciona esa lista, ahí tiene que elegir a un candidato de esa lista. Esa elección que haga el elector se interpreta como que ese ciudadano, como que el elector quiere que ese candidato de la lista sea número 1. Y consecuentemente, a la hora de realizar el escrutinio, después de establecer cuántas bancas proporcionalmente, acá se aplica la regla de la proporción, cuántas bancas corresponden a cada partido, ya después de definir que, por ejemplo, a la ANR le corresponde 15 bancas, lo que pasaba a hacerse a partir de ahí era determinar quiénes candidatos de la lista eran los que iban a ocupar las 15 bancas de ese partido. Y eso se definía por la regla mayoritaria a través de quiénes fueron los mayores candidatos que tuvieron votos preferentes.
el candidato número 44 recibió una gran cantidad de votos preferentes, entonces él es el que tiene que ir como primer candidato, el primero que ingresa en esa lista de 15. De 15 electos por la Asociación Nacional Republicana. Y de esa manera entonces se practicaba el denominado voto preferente, o sea, el desbloqueo de lista que se hace a través de la concesión de un voto preferente a cada ciudadano. Y hasta ahora rige. Bueno, primero entonces la organización política y luego a un candidato dentro de esa lista de la organización política de la preferencia del elector o elector. Bien. El año 2020 se estableció la tercera y hasta el momento la última modificación a la ley de financiamiento político. Se dan cuenta ustedes cómo progresivamente a través de estas tres leyes, prácticamente una detrás de otra, fueron introduciéndose elementos que eran necesarios para realizar un mejor control del dinero que ingresa a la política, estableciendo más correctivos, más filtros que desalienten la posibilidad de que el narcotráfico, la trata de blancas, la venta ilegal de armas, dinero que se produce, dinero sucio que se produce a través de estas actividades ilícitas, ingresa a la política. Ingresa al sistema financiero a través de la política. Entonces, acá vemos perfecciona aún más la normativa sobre materia para más exigencia a los movimientos internos. Y acá, para hacerla más corta, en realidad la modificación está de que no solamente al movimiento interno partidario se le pide rendición del dinero que recibe, sino al mismo candidato. Acá ya el control baja hasta el candidato y eso se perfecciona a través de la presentación de dos documentos muy importantes que establece esa ley. La declaración de ingresos y gastos de campaña y la declaración de interés económico vinculado que tiene que presentar cada candidato que desee pugnar para un cargo electivo. También establece una unidad especializada de fiscalización que coadyuva de mejor manera el control de este trabajo. Se le obliga a las organizaciones políticas a adoptar mecanismos de control y registro de operaciones financieras, entre otras cosas, ¿verdad? Para no hacerlas muy largo. Pero lo cierto es que esta ley del 2020, la ley 6105, la tercera ley de financiamiento, continuó rodeando de formalidades al control del financiamiento de la actividad política por las consecuencias que pueden darse que ya hemos explicado. Acá están dos de los mecanismos de control que se sancionan con posterioridad a la vigencia de esta ley de 2020, que son la ONAFIT y el SINAFIT. La ONAFIT, que es una plataforma virtual que permite que los ciudadanos, que los electores controlen los estados contables de los partidos políticos. Vaya que es una herramienta importante. Y también la SINAFIT, que es una plataforma a través de la cual el Sistema Nacional, cada partido político remite su informe, su estado de cuentas, todo lo que tiene que rendir de acuerdo al Código Electoral a través de una plataforma virtual, que era muy importante, sobre todo en la época de la pandemia, que las restricciones en la circulación eran importantes y bueno, a través de este mecanismo se podían practicar todas estas rendiciones de cuentas de la justicia electoral. Se dan cuenta cómo va facilitándose a través del uso de la tecnología principalmente todas estas rendiciones de cuentas. Acá más de lo que está, modificación a requisitos de la iniciativa popular también en el año 2020 se cambiaron con esta ley 6652 las condiciones bajo las cuales se llevaba a cabo la iniciativa popular, que ya hemos explicado eso. Es otro mecanismo de democracia semidirecta, la posibilidad de que los ciudadanos que son electores, o sea, ciudadanos que tienen la condición de electores, presenten un proyecto de ley. Es decir, acá lo que se sustituye es en el proceso de formación y sanción de las leyes, que normalmente
corresponde a un senador o a un diputado presentar un proyecto de ley. A través de este mecanismo se posibilita que la gente, el ciudadano, se organice y lleven un proyecto de ley un proyecto que deseen que se convierta en ley. Todas estas condiciones están sancionadas a través de los artículos 266 y siguientes del Código Electoral, pero tenían algunas deficiencias o algunas normas que tornaban impráctico el privilegio que otorga la ley. Uno de ellos era la de exigir que las firmas de los proponentes sean todas autenticadas por escribano público. Lo cual, aparte de encarecer, porque vaya que es caro, eso era tremendamente engorroso tener que realizar este trámite. Bueno, a través de esta ley se levantó esta exigencia. Después también se bajó, o se estableció una nueva tasa de reembolso, porque como hemos visto en la iniciativa popular, si llega a convertirse en ese proyecto, los ciudadanos que impulsaron tienen derecho a un reembolso de 2.000 guaraníes. Una suma que por supuesto que quedó bastante desfasada en el tiempo. Ya 2.000 guaraníes ya no es más nada hoy día. Así que esta ley también modificó la tasa y estableció o lo dejó en el 3% del jornal mínimo vigente. O sea, un criterio más flexible para que el dinero que recibe cada ciudadano que impulsó una iniciativa popular sea algo más sustancioso que 2.000 guaraníes. Bueno, finalmente esta ley también, modificación, agrega un plazo para abonar dicho reembolso, que es de los 90 días posterior a la promulgación de la ley que fue la ley que se consiguió a través de la iniciativa popular. Un plazo para vino a colmar un poco una carencia que se venía dando en varias situaciones por ese tiempo, que era la situación de un partido político que no tenía suplentes y que por X razón pierde una banca. O sea, se da una situación de vacancia, de pérdida definitiva de una banca por haberle entrado al senador o al diputado como culpable de las dos únicas incompatibilidades y eh, eh, influencia, ¿cómo se dice? Tráfico de influencias. Esas son las dos causales que establece el artículo 201, diputado o senador, de perder la banca. O sea, se le encuentra a alguien culpable de tráfico de influencias, a un senador o a un diputado culpable de tráfico de influencias o de violar el régimen de inhabilidad e incompatibilidades, tiene que perder la banca. Y se dieron casos en donde ese partido, porque era un partido justamente minoritario y no fueron electos los suplentes, apenas luego logró una banca, esa banca justamente la perdía y al no tener suplente era asignada la banca a cualquiera de los demás partidos políticos, lo que significaba la posibilidad de que una opción política que fue votada por el electorado se quede sin residencia, estableciendo eh, que cuando se pierde una banca pasa a ser ocupada en forma indistinta por el suplente de una organización, es obligación proclamar siempre dentro de los 3 días siguientes al candidato suplente que figura en la lista de la organización, de modo a preservar la dotación de 30 suplentes. Ocurre que para que un suplente pueda ser llamado titular, tiene que ser un suplente proclamado como tal. O sea, un suplente electo y proclamado es el que va a poder ocupar una banca que se pierde. Una persona que deja definitivamente una banca tiene que ser sustituida por un suplente, pero tiene que ser ese suplente siempre electo y proclamado.
Entonces, en caso de que no haya un electo proclamado para un partido político, está a través de esta ley la obligación de hacerlo para que no acontezca más la posibilidad que estamos señalando de que un partido político minoritario que logró al menos una banca se quede, si es que la persona que es el único representante de ese partido, el único senador, el único suplente, tenga que dejar la banca, se quede sin representación. Para eso entonces, esta ley vino a suplir esos inconvenientes. Bueno, la reducción de la edad de postularse a cargos municipales, que fue una ley del año 2022, que baja la edad para candidatarse a autoridades municipales. Actualmente, con esta ley, entonces, el candidato a intendente ya puede, se requiere como edad mínima 23 años y para ser concejal como edad mínima 20 años. O sea, se bajaron las edades mínimas para postularse al cargo de intendente o concejal municipal. A los efectos de dar mayor participación a los jóvenes. Ese mismo año también se sancionó una ley que del lado de la justicia electoral tiene múltiples cuestionamientos. Esta ley automática al RCP, tanto de nación automática entre los extranjeros al registro civil permanente, se establecieron algunas cuestiones muy poco felices en lo que tiene que ver con el residente dentro del país. Fíjense, esta ley consagra el ingreso automático al RCP tanto de residente en el país como en el extranjero, ciertamente está muy bien eso. Lo cierto es que en el caso del ciudadano que reside en el país, por la redacción de la ley, por la manera en que está redactado el texto, hace suponer que tiene que ingresar al registro civil permanente una persona que cuente con cédula de identidad civil mayor de 18 años. Así nomás dice. Esto en realidad, ¿qué es lo que permite? Que podamos tener un padrón en donde viciados con gente que ya murió, o con gente que está condenada, o con gente que ya no está más dentro del país. ¿Por qué? Porque solamente, ¿qué es lo que dice la ley? ¿A qué está obligado el registro civil a partir de esta ley, la dirección del registro electoral? A detectar en el sistema quienes cuentan con cédula de identidad. Y está hablando de cédula de identidad vencida inclusive. Y si alguien cuenta con cédula vencida y no sabemos si ni siquiera si vive, va a ingresar ya al registro civil permanente. O sea, personas muertas pueden estar en el RCP. También personas que están condenadas y personas, como ya dijimos, que ya viajaron, pero que no tenemos datos certeros de eso, pero por el solo hecho de tener cédula ya forma parte del registro civil permanente. Y es una cuestión muy inconveniente. Otra cuestión inconveniente que establece esta ley del 2022 es que en el exterior obliga a que se habilite un local de votación en todo lugar donde haya más de 20 ciudadanos paraguayos o superior a esta suma, ya se tiene que habilitar un local de votación ahí. Y eso es francamente imposible. O sea, eso supone que la justicia electoral tenga que habilitar fuera del país más máquinas de votación que dentro del país. Si es que fuera del país tenemos un lugar donde hay más de 20 ciudadanos, establecer un local de votación por esa circunstancia ahí es un costo muy excesivo para la justicia electoral. Bueno, entonces estas son cuestiones que son impracticables, generan gran inconveniente y de hecho la justicia electoral está proponiendo la posibilidad de que se modifique esta ley en términos un poco más posibles de ser cumplidos. Bueno. Ese año también tuvimos otra muy importante modificación, la ley 6971, que reconoce como electores a los sordomudos y ciudadanos privados de libertad. Ocurre que antes de esta modificación, en la redacción original del Código Electoral y antes del Código Electoral vigente inclusive ya, se establecía que no votan, que no son considerados electores las personas, los sordomudos o personas que no saben darse a entender por escrito,
y los que están detenidos sin condena. Y vaya que eso constituye una cuestión muy cuestionable, y de hecho se ha cuestionado por parte de las misiones de observación internacional hacia la justicia electoral, y finalmente, por virtud de este cuestionamiento, se logró la modificación de la ley en el sentido de que ya no es, sí, ya puede votar, sí, ya puede votar el sordomudo, porque el hecho de que sea sordomudo no le quita ninguna posibilidad de ejercer operativamente el voto. Y también el ciudadano privado de libertad, porque privarle esta condición es condenarlo anticipadamente, es decir, viola la presunción de inocencia. O sea, el que está detenido, pero sin condena, y el que está por alguna cuestión cautelar, privado de la libertad preventivamente en prisión o recluido en su casa, no tiene condena. Y consecuentemente goza de la presunción de inocencia y es libre de ejercer sus derechos políticos. Por eso en otros países votan la gente que está en esta situación en las cárceles, la gente que no está condenada. El que está condenado sí es otra cosa. El que está condenado tiene suspendidos sus derechos políticos y consecuentemente no puede formar parte del registro civil permanente. Así dice la ley. Acá en Paraguay y en otros países. Pero el que no tiene condena sí debería poder votar. Por lo menos debería ser facultativo. No obligatorio, pero sí facultativo. O sea, no se obliga porque es siempre una gran dificultad organizar el voto desde la cárcel. De hecho, la justicia electoral se halla en esa faena, porque ya con esta ley depositó dentro de la cancha de la justicia electoral el deber de organizar la votación dentro de las instituciones de reclusión penitenciaria, y a eso se haya abocado en este momento la justicia electoral. Bueno, esta ley también establece que las personas con discapacidad tienen orden de preferencia a la hora de votar. Obliga al TSJE a adoptar mecanismos de inclusión para el voto de personas con discapacidad, y se garantiza a estas personas que sean asistidas a la hora de votar. Todo de manera de hacer un poco más inclusivo el tratamiento de los ciudadanos a la hora de ir a depositar voto. El año 2022 se introdujeron más modificaciones a la iniciativa popular que recién hablamos, de que permitía la iniciativa, o sea, la posibilidad de que un grupo de ciudadanos se organice para presentar un proyecto de ley. Las modificaciones del año 2020 que acabamos de señalar resultaron insuficientes y se introdujeron otras más. Citamos algunas de ellas. Se reduce el porcentaje de firmas requeridas. Antes hablaba del 2%, ahora solamente se requiere el 1% de los inscritos en el RCP. Ese es el cuantum mínimo de firmas que se requieren para promover una iniciativa popular. Y otra cosa muy importante también, la posibilidad de que no solamente se requieran para documentar el apoyo ciudadano a un proyecto de ley las firmas denominadas hológrafas, o sea, las firmas físicas, así se llama también firmas hológrafas, sino también la firma o el apoyo que se pueda dar a través de la red con las firmas electrónicas, o el apoyo que exprese un ciudadano o una ciudadana a través de las redes, a través de las redes sociales de la justicia electoral, firmando un formulario habilitado al efecto. Bueno, también exige que de la comisión promotora de una iniciativa popular se le haga responsable al representante de ellas y que tenga voz en los debates por sancionar una ley, un proyecto de ley. Ustedes saben que la iniciativa popular en realidad permite que los ciudadanos propongan un proyecto de ley, pero la discusión y la definitiva conversión de ese proyecto en ley todavía continúa quedando a cargo de los congresistas, porque ese es su trabajo. La iniciativa popular no pretende sustituir a los congresistas, simplemente pretende
dar al cuerpo electoral la posibilidad de que haga llegar a los congresistas un proyecto de ley. Y también, finalmente, esta ley del 2022, 6983, introdujo la posibilidad de que haya también iniciativa popular para ordenanzas municipales. O sea, en la esfera municipal también se da esa posibilidad de que ciudadanos de un municipio se organicen y presenten un proyecto para ordenanza. Bueno. Y esta creo que es la última modificación de todo este recuento que hicimos, que es la ley 7135 del año pasado, que modificó el plazo de propaganda electoral. Y quedó de esta manera: el plazo electoral, el plazo para hacer campaña, comienza al día siguiente de que una candidatura haya sido oficializada, lo cual representa un periodo un poco más extendido y más sensato para hacer campaña. Y eso va, como siempre, hasta 48 horas antes del día de los comicios. O sea, ese periodo de vida de 2 días continúa manteniendo. Establece también esta ley una multa de 100 jornales mínimos para los que esta norma, esta modificación que se introduce al artículo 290 del Código Electoral. Certificar como falta electoral de propaganda antes del plazo que castiga con esta multa que estamos señalando. Y que también sea otra facilidad: el monto de esta multa puede ser deducido del subsidio electoral si es atribuible a una organización política como la infractora de la multa. Bien. Lo recaudado, dice también esta ley, será incorporado al presupuesto del TCJE para el desarrollo de tecnología. Y estas son las modificaciones entonces que se fueron introduciendo en todo este tiempo, desde la sanción misma de cada cuerpo normativo que vimos, en el caso de la ley 635 desde el año 95 mismo, año de su sanción, y en el caso del Código Electoral desde el 96 hasta ahora. Se dan ustedes cuenta fácilmente que el Código Electoral es el cuerpo normativo que más modificaciones experimentó en todo este tiempo, pero son todos dentro de ese afán porque las elecciones siempre sean más justas, más limpias y más transparentes. Ustedes podrán ver como una cuestión irregular de que una ley sea modificada en un tiempo X tantas veces, como es el caso del Código Electoral. Pero lo cierto que es una práctica bastante usual en la mayoría de las legislaciones de la región, porque quiere, reitero, dotar de mayor transparencia, de mayores condiciones de igualdad en la competencia a los comicios electorales y siempre también las trampas que quieran cometer ciertos infractores de la ley tienen que ser atendidas y consecuentemente eso supone modificaciones al régimen electoral a través de la ley. Bueno, muy bien. Estas son entonces el desarrollo de la lección de hoy, que es nuestra que desarrollar lo que falta. Podremos ver hasta el momento que mucho se modificó el Código Electoral y también en la Ley 75, pero todavía hay insuficiencias. Todavía hay cuestiones reprochables que requieren una urgente modificación y eso es lo que será objeto de la próxima clase, en donde veremos cuáles son las omisiones, cuáles son las falencias que actualmente existen en nuestra normativa y un poquitito vamos a hablar de cuáles son las propuestas de la justicia electoral para modificar esto y que ya están siendo remitidas al Congreso de la Nación para su debate y a la ley electoral. Agradezco entonces la atención y para la próxima clase que tengamos, las preguntas correspondientes a esta lección vamos a zanjar. Muchas gracias por la atención.